¿Cómo están, amigos de Gaceta Laboral? Muy buenas noches. El día lunes pasado, lunes 13 de mayo del presente año 2024, a días de la publicación del primer pleno supremo que ha expedido esta casación laboral, el primer pleno casatorio laboral, hicimos el primer trabajo de, como habíamos quedado, tratar todo aquello que era la parte doctrinaria, ¿no? La parte de incluso qué diferencia hay entre un pleno casatorio laboral y un pleno jurisdiccional, y luego desarrollar temas que en verdad nos iban decantando eh, cuál iba a ser la propuesta final o la respuesta final a la interrogante de los obreros municipales pueden ser contratados mediante contratos administrativos de servicios CAS. Es decir, la semana pasada revisamos los fundamentos principales expuestos por los jueces supremos en un total de 7, y dijimos que en esta segunda sesión íbamos a tratar los aspectos ya jurisdiccionales del caso en concreto, en un desarrollo que pasaba por la exposición de los hechos, de la demanda, la sentencia de primera instancia, el recurso de apelación interpuesto, en este caso en primer término por la municipalidad demandada, luego la sentencia de vista, sus principales fundamentos, y luego el recurso de casación que da origen a que se convoque a la casación laboral compuesta por el pleno de dos salas, de la segunda y de la cuarta sala, porque son las salas que ven el tema de los trabajadores del régimen privado, ¿no? Básicamente habíamos desarrollado eso, habíamos llegado ya a una conclusión a partir de todo el aspecto de fundamentos, y hoy vamos a ver no solamente esta etapa, sino también muy brevemente hablar de las posiciones de los amigos de la Corte, en total 7, que fueron escuchados luego de la vista de la causa, de escuchar a los abogados de las partes. Y finalmente vamos a hablar sobre los dos votos en discordia, uno con dos firmas que van haciendo allí ya 9 jueces supremos, 7 votaron a favor de este pleno, dos en forma conjunta, en voto discordante, y un voto discordante sí totalmente a la otra orilla, ¿no? Digamos que el voto de dos magistrados tenía una posición intermedia a la respuesta. Obviamente es bueno conocer las posiciones en general de los jueces supremos, incluyendo los votos en discordia, porque para aquellos que están en la otra orilla, que no precisamente está en la orilla de aquellos que han defendido o defienden a los trabajadores obreros municipales, podrían dar una mirada a los argumentos que tienen, en este caso, los jueces supremos. O sea, no ha sido por, en este caso, por un voto del íntegro de los jueces supremos en forma concordante, sino han habido 3 jueces supremos que no fueron de la misma opinión de los 7 jueces que firmaron la casación laboral 32846 del año 2022, Huánuco, que fue materia del análisis en principio la semana pasada y hoy. Así que esa es la foto completa. Otro dato importante es que, a diferencia de lo poco que nos puede decir la casación acerca de, a manera de resumen, sobre la demanda, la sentencia de primera instancia, la apelación y la sentencia de vista, nosotros hemos podido tener acceso a las piezas procesales originales, es decir, vía consulta web, hemos llegado a tener estas piezas procesales que están colgadas y son de conocimiento del público para poder hacer un análisis mucho más detallado. Ese es el compromiso que tenemos con los señores de Gaceta Laboral para que este trabajo sea un trabajo completo, es decir, un análisis bastante importante acerca de análisis y críticas de las resoluciones judiciales, es lo que le hemos denominado
a estas presentaciones que usualmente ya hemos tenido e instaurado el año pasado. Pero entiendo también que hay un grupo de ustedes que no estuvieron presentes en la primera sesión y en esta segunda sería bueno muy rápidamente, sí, hacer un recordaris, ¿no? En algunos minutos de lo que señalamos la sesión anterior. Y lo que dijimos era lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Por qué se daba un pleno casatorio? ¿Por qué se había, cuál era la base legal? Y la encontramos en el artículo 40 de la ley 29497, la nueva ley procesal del trabajo. ¿Qué salas se reunieron? Repetimos la segunda y la cuarta, porque esas son las dos salas de la Corte Suprema que ven derecho constitucional y social, pero referidos al régimen privado, que lo que han establecido constituye un precedente judicial, el primero dado en los ya casi 10 años que tiene de implementación la nueva ley procesal del trabajo. Dato que resulta importante es que la diferencia también que existe, como lo hemos señalado, entre pleno casatorio laboral y pleno jurisdiccional supremo, y dijimos que el pleno casatorio laboral nace de un caso en concreto, a diferencia del Pleno Jurisdiccional Supremo. Y en este caso, el precedente es de carácter vinculante. Luego hablamos de la función pública y la carrera administrativa, la distinción que existe entre lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución y lo dispuesto en el artículo 40 de la propia Constitución. Hablamos también de la función pública, la representativa, y la función pública no representativa, que es la denominada función pública profesionalizada. Hablamos también que esta función pública no representativa constituía un bien jurídico constitucional que el legislador ha desarrollado a través y que le ha dado esta posibilidad a leyes de desarrollo, como mencionamos dos: la ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público, en este caso el decreto legislativo 276, y la ley marco del empleado público, la ley 28175. También nos referimos y fuimos decantando también acerca del régimen laboral de los obreros municipales y el acceso al empleo público, y cómo en el tiempo las normas habían básicamente señalado de que el tratamiento de los obreros en las disposiciones legales que regulan la función pública en general habían denotado de que los obreros no hacían propiamente una carrera administrativa. Luego vimos el tratamiento de los obreros en las disposiciones legales que regulan la función pública y la carrera administrativa, hablando, por ejemplo, de la ley marco del empleado público, de la ley Servir, que se está proponiendo hasta hace poco su derogatoria, eh, el régimen laboral en concreto de los trabajadores obreros municipales, y dijimos, recuérdense, que hubo un momento en que, si bien históricamente habían estado dentro del régimen de la actividad privada, mediante la ley 23853, desde el 19 de junio del año 84, reconoció a los obreros municipales del régimen público, y que eso se va a mantener hasta el día 20, si no me equivoco, perdón, un segundo para darle el dato exacto, hasta la modificatoria con la ley 27469, vigente a partir del día 2 de junio, es decir, desde el 9 de junio del año 84 hasta el 1 de junio del año 2001, los trabajadores en ese momento, en ese espacio de tiempo, los trabajadores obreros municipales fueron parte del régimen de la actividad pública. Después del 2 de junio del año 2001 hasta la fecha, incluyendo el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, reafirmado por la Ley 30.889, los obreros municipales han estado regidos bajo el régimen laboral de la actividad privada. Hablamos luego de la dicotomía entre obrero y empleado. Hicimos hincapié, entiendo, como el trabajador obrero, para identificarlo como que preponderantemente hace labores manuales, preponderantemente manuales.
no totalmente manuales. Hablamos también el acceso al empleo público en la carrera administrativa según el Tribunal Constitucional. Comentamos la sentencia famosa Guatuco, sentencia del Tribunal Constitucional 5057 del año 2013, un proceso de amparo. Y luego también la sentencia del Tribunal 6618 del 2013 es un proceso también de amparo, donde se delimita y o precisa los alcances del precedente Huatuco, ¿no? Luego también vimos el contrato administrativo CAS, cuál ha sido el origen, por qué se ha dado, cuál fue su finalidad y el ámbito subjetivo de aplicación, y ahí hay un dato importante. Concluimos, o concluye también la sentencia, en que el contrato administrativo CAS, al figurar, al constituirse dentro de un marco legislativo como un régimen especial, eh, el ámbito de aplicación en este caso estaba referido a los trabajadores básicamente empleados y no para los obreros. Luego, el CAS delimita su campo de acción, obviamente, a aquellos que hacen carrera administrativa y se inspira en principios de mérito y capacidad. Luego vimos la interpretación del artículo segundo del decreto legislativo 1057 y cómo, y ya se va dejando un poco cuando el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades habilita el régimen privado en los gobiernos locales. Un segundo, por favor. Eh, y se va aplicando a los trabajadores municipales, pero cuando el artículo 37 de la ley orgánica, concluíamos, habilitaba el régimen privado en los gobiernos locales y municipales exclusivamente para el artículo 30, para los obreros, tal habilitación descartaba la aplicación del régimen CAS al decreto legislativo 1057 para los obreros municipales, pues el contrato CAS, concluimos, tiene como ámbito subjetivo de aplicación únicamente a los trabajadores del Estado con calidad de empleados. Ya con eso íbamos decantando ya la respuesta a la interrogante y señalamos que también deberíamos ver las reglas de acceso al empleo público, la ley marco del empleo público, cómo se basa en base a la meritocracia y que estaba dirigida básicamente al empleado y no al obrero, aquellos que hacen carrera administrativa. Las reglas de igualdad de trato y derecho de acceso al empleado público y concluimos con las reglas y que se había producido legislativamente en la época que estuvimos pasando de pandemia, un decreto de urgencia, el 115/2020, con eso concluimos que mediante una norma autoritativa y temporal que duró hasta el 31 de diciembre del año 2020, la aplicación a los obreros del régimen CAS. Ahí terminamos esta primera parte. Básicamente dijimos entonces que no era aplicable porque el trabajador obrero no hace carrera administrativa y que el régimen CAS era básicamente aplicable a los trabajadores empleados, salvo el caso del decreto de urgencia 115/2020 que posibilitó, mediante esta norma autoritativa o permisiva, la aplicación del régimen CAS. Hemos hecho en algunos minutos, para aquellos que no estuvieron en la primera sesión, una introducción básicamente a lo que sirve de base doctrinaria para el, el desarrollo ahora del aspecto del caso concreto, ¿no? De a ver si todo aquello que hemos señalado, y seguramente vamos a ir encontrando algunos fundamentos que dan más fuerza a la posición que toma la Corte Suprema en este primer pleno casatorio laboral a través de la sentencia expedida en el expediente 32
846 del año 2022, Huánuco, que habla sobre la invalidez de los contratos administrativos de servicio y, en todo caso, la regla establecida como precedente vinculante. Entonces, pasemos a la presentación del día de hoy. Voy a cerrar esta presentación para compartir la siguiente presentación. Un segundo para compartir esta segunda presentación. Abajo. Me avisan, por favor, si la pueden ver. ¿Listo? ¿Hay algún mensaje para ver si? Bueno, esta es nuestra segunda presentación. Dijimos que vamos a, en primer término, ver los hechos de la demanda. ¿Y dónde están? Lo primero que tendríamos que decir es que se trata de una demanda interpuesta ante Doctor la Corte Miguel, Superior. disculpe, ¿Sí? no podemos ver la presentación, doctor Miguel. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Un segundito, Nerio. Vamos a dejar de compartir y volver a compartir. ¿Me avisan si la pueden ver? Ahora sí, doctor, a ver si disminuimos el Zoom. Vamos a bajar un poquito. ¿Ahí está mejor? ¿Nerio? No, doctor, si podemos disminuir el Zoom ¿O un hacerlo poco crecer un más, poquito más? más, ¿Ahí está más, más. bien? No, más, doctor. O es el... Ok, ahí, doctor. Entonces es una demanda que se inicia en la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Es por eso que la casación laboral registra el número 32846-2022 Huánuco, que es un número de ingreso distinto al número de expediente original. Porque acuérdense que este expediente nace de un juzgado laboral o un juzgado mixto que haga labores laborales, que vea que tenga competencia laboral. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. La demanda fue presentada ante el juzgado civil de Aucayacu, en Huánuco. El número de expediente original es el 005 del año 2022-0-1213-JR-LA 01 para aquellos que quieran revisar las sentencias que se pueden ver hasta a través del portal Consulta de Expedientes del Poder Judicial. El demandante fue Luis Aldaña Rojas, un trabajador municipal, y la demandada fue la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo. La materia, invalidez o ineficacia CAS. Los fundamentos de hecho de este proceso, lo pueden ver ahí, Nerio, o ahora soy yo el que no lo puede ver. Las pretensiones del proceso fueron la declaración de la invalidez o ineficacia de los contratos administrativos y adendas, el reconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado como obrero municipal a cargo de auxiliar de corrección de residuos sólidos. Ahí hay un primer dato. Acuérdense que en la sesión anterior señalamos que una de las materias que era pacífico considerar como obrero eran aquellas vinculadas a la limpieza pública o las referidas a parques y jardines, y que a través de un pleno jurisdiccional en este caso, se había establecido que los policías municipales, así como el personal de Serenazgo, eran también considerados obreros, ¿no? Señalan en la demanda que se pretende que se le considere al trabajador dentro del régimen laboral privado regulado por el decreto legislativo 728. Y una segunda pretensión principal era que la declaración de la existencia de un despido incausado, porque ¿qué había sucedido? A la finalización del contrato administrativo de servicios se le había dado cese al trabajador. La otra pretensión principal es que si este trabajador se había desempeñado como, o se había declarado o se declarara inválido o ineficaz el contrato administrativo de servicios,
el trabajador tendría derecho a los beneficios sociales, tanto como la compensación por tiempo de servicios, las vacaciones truncas, las gratificaciones de fiestas patrias, así como la bonificación extraordinaria. Adicionalmente, como tercera pretensión, se señaló el pago de intereses y costos del proceso. Dentro de los hechos de la demanda, el trabajo de la prestación de servicios del demandante no había sido ininterrumpida, por el contrario, había tenido interrupciones. La primera se había producido en un primer periodo desde el 9 de septiembre al 30 de noviembre del año 2019 y la segunda desde el 1 de marzo al 31 de diciembre del año 2020 y la última desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre del año 2021. Y ese dato es importante porque en algunos municipios no les renovaban al no tener derecho, muchas veces para evitar el pago de los derechos vacacionales, se les otorgaba o se les dejaba de contratar un periodo más o menos aproximado de 30 días. O cuando pasaba eso, cuando un gobierno local tenía alternancia de alcaldes, por ejemplo. Señala que él era un auxiliar de recolección de residuos sólidos y esto nos trae a colación, reitero, el tema de quiénes son obreros y dijimos aquellos que realizan mayormente un trabajo de campo en la calle. Dentro de esos estaba el recojo de residuos sólidos o limpieza de calles y así como los de parques y jardines. Acordémonos también que la labor del policía municipal y del sereno también se dan en las calles de nuestra ciudad. Es que había sido contratado bajo contratos administrativos de servicios para labores permanentes. Claro, porque acuérdense que el mantenimiento del ornato municipal, es decir, el mantenimiento de la limpieza pública, es una labor permanente de las municipalidades. Se había establecido también una remuneración, 1.200 soles, y que tenía un horario de 7 de la mañana a 5 perdón, a 3 de la tarde, que los servicios entonces eran remunerados y subordinados, que las labores de limpieza son propias de un obrero y no son eventuales, y que ha superado el periodo de prueba, que fue una de las preguntas que se plantearon en la sesión anterior. Esos más o menos fueron los hechos que se presentaron en la demanda. Debo recordar que hacia las 8 vamos a hacer una pausa para hacer, luego retornando de 5 minutos para responder algunas preguntas que podrían plantearlas por el chat o también a través del micro que está habilitado en el Zoom. Sigamos entonces. Ya vimos las pretensiones, básicamente la ineficacia de los contratos administrativos CAS, que también había solicitado se declare el despido incausado y el pago de beneficios, y que la labor fundamental de este trabajador era que en una labor permanente vinculada a la recolección de residuos sólidos, que los periodos que había prestado servicios no habían sido continuos, que por el contrario había ciertos momentos en los cuales había habido interrupciones. Hay alguien que está jugando haciendo unas marcas en las diapositivas. Seguimos. ¿Qué dijo la municipalidad? La municipalidad dice que el demandante tenía conocimiento bajo qué sistema de contrato estaría tomando sus servicios. En buena cuenta, él decía, la municipalidad, es que el trabajador, en base a la autonomía y libertad para poder contratar o no, se había puesto de acuerdo con la municipalidad para prestar servicios a través de contratos administrativos de servicios. Que las labores no fueron permanentes. Acuérdense que habían habido interrupciones entre un periodo y otro, que había una sentencia que había cuestionado a través de un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, el decreto legislativo había pasado por ese tamiz y el decreto legislativo 1057, el que crea el CAS, y por entonces podríamos hablar que estamos frente a un régimen laboral especial que había pasado ese tamiz y que había sido declarada su constitucionalidad. También
cita la demandada, en este caso la municipalidad, de que el Tribunal Constitucional había tenido ocasión de pronunciarse a través de la sentencia 3531-2015, un proceso de amparo del TC de Tacna, ahí fase ese dato, en la cual el Tribunal Constitucional había señalado que no había provisión alguna para contratar obreros municipales a través de contratos administrativos de servicios a plazo determinado y renovable. Este es un dato nuevo, ¿no? Este es un dato nuevo que luego lo vamos a analizar. Que no existió despido, pues lo que se le comunicó al demandante es que como estaba sujeto a un contrato administrativo de servicios, a la culminación de ese contrato simplemente no se le renovó y por lo tanto no estábamos frente a un despido incausado. Un dato más, creo que un dato más importante es que hacen referencia en la municipalidad demandada a un informe técnico de la Autoridad de Servicio Civil, al informe técnico 414-2019 Servil, del 13 de marzo del año 2019, señalando que el régimen laboral aplicable a los obreros municipales es el régimen de la actividad privada, pero que no es impedimento para celebrar el caso. Y en esa misma línea, y es más, la sentencia del Tribunal Constitucional 3531-2015 a la que hemos hecho referencia y que a su vez es citada como uno de los fundamentos de la demandada para señalar que no había prohibición de contratar obreros municipales, es que si bien es cierto, el régimen laboral de los obreros municipales, según su ley orgánica, es el de la actividad privada, cierto también es que no existe impedimento alguno para celebrar con los obreros municipales contratos administrativos de servicios. Vamos entonces a la primera sentencia de primera instancia, que le va a dar la razón, va a ser declarada fundada la demanda por algunos fundamentos que vamos a detallar. El primero es que la sentencia es emitida con fecha 16 de marzo del año 2023 y adicionalmente a ello se hace mención al artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala que el servicio de limpieza pública constituye una función municipal. Y ya habíamos dicho que esa es una labor permanente de la municipalidad, no es una labor momentánea, que la labor manual predominante en la limpieza pública. Y por eso estamos frente a un obrero. Se cita la sentencia en casación 7945-2014 Cusco, que estableció un precedente de obligatorio cumplimiento, siguiendo las directivas del artículo 116 de la ley orgánica, que como hemos señalado, no es lo mismo que estar con un precedente vinculante como el que estamos analizando. Por lo que los obreros no pueden prestar servicios bajo CAS, porque en ese momento todavía no se encontraba con este precedente vinculante, ¿no? En que ya, digamos, ha zanjado este problema. Pero vamos vislumbrando, y luego voy a volver a ese tema, en lo que se ha denominado en doctrina un choque de trenes. Porque acuérdense, el argumento que tiene la demandada para decir que es factible contratar CAS es una sentencia del Tribunal Constitucional, la 3531-2015, un proceso de amparo, y ahora vamos a estar frente a un precedente vinculante del Poder Judicial, una casación laboral 32846-2022, que es materia del análisis. Pero cerca de ese choque de trenes, como lo denomina muchas veces la doctrina, hablaremos después. Por ahora vamos a los hechos. Se cita en la sentencia de primera instancia para amparar la demanda que la casación entonces 7945-2014 Cusco, que generó un precedente de obligatorio cumplimiento, que es distinto a un precedente vinculante, pero que ya había señalado que los obreros no pueden prestar servicios bajo contratos CAS. Debo decir adicionalmente que estamos refiriéndonos a los obreros municipales. Por lo que los contratos administrativos de servicios devienen de inválidos y le corresponden los derechos del régimen laboral de la actividad privada. Si nos está diciendo esto la sentencia, lo cierto es, miren, lo cierto es que al declararse inválidos los contratos,
el trabajador, al habérsele cesado sin una causa justa, el despido incausado también va a ser amparado. Sin embargo, la sentencia advierte que hay una posición del TC, la sentencia que habíamos citado 35-31 del 2015, un proceso de amparo, y es consciente que la sala de Huánuco, o sea, el superior en grado, tienen una posición distinta que el juzgado de origen. Y lo dice en la sentencia. Y ellos dicen, tanto el tribunal en esta sentencia, como el Tribunal Constitucional en esa sentencia que hemos citado, como la sala laboral, que obviamente conoce, al conocer en grado la apelación, tenían una posición distinta. Y se había establecido en la sala laboral, que era el órgano de revisión del juez especializado, que habían indicado que se puede contratar alternativamente, o sea, nada quita que los puedas contratar bajo el régimen de la actividad privada o a los obreros mediante CAS, con la finalidad de no afectar el derecho de igualdad y la previsibilidad de las decisiones judiciales. El juez señala que aplica lo señalado por la Corte Suprema a través de la casación 7945-2014 Cusco, que estableció por entonces un precedente de obligatorio cumplimiento. En ese momento, el choque de trenes estaba constituido entre la casación 7945 Cusco, un precedente de obligatorio cumplimiento, contra una sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, el choque es entre esa sentencia y 3135 del año 2015 contra el precedente vinculante que estamos analizando. Se declaró fundada la demanda entonces, en parte, declaró la invalidez de CAS, se ordenó la reposición y el pago de beneficios sociales. Sin embargo, esta sentencia fue apelada por el gobierno municipal. Básicamente, la apelación de la demandada giró en que no se había acreditado haber laborado de manera ininterrumpida. Y creo que ese argumento no era muy sólido, porque en todo caso, era lo que se discutía era si era factible que durante todo ese tiempo ininterrumpido o no, el trabajador era válido que haya sido contratado a través de los contratos administrativos de servicio. Y no se ahondó mucho en ese tema. También señalan en la apelación que no se había acreditado que el demandante había cumplido un horario de trabajo. Y por el contrario, si era un trabajador CAS, si bien es cierto, no era el régimen de la actividad privada, lo cierto es que al estar contratado tenía que cumplir un horario de trabajo. Y finalmente, solo lo que nos señalan en la apelación es que los contratos administrativos de servicio firmados entre el demandante y la municipalidad demandada eran válidos. Cuando va a revisión a la sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, se va a emitir una sentencia de vista a través de la resolución número 6 de fecha 14 de junio del año 2022 y, como ya lo había señalado el juez de primera instancia en la propia sentencia, si bien el juez especializado ya había decantado de que él se iba a inclinar a favor de la sentencia en casación de la Corte Suprema 7945-2014, Cusco, que estableció o constituyó un precedente de obligatorio cumplimiento por las instancias inferiores al criterio de interpretación de los alcances del artículo 37 de la Ley 2972, Ley Orgánica de Municipalidades, que los trabajadores tienen la condición de obrero y que se encuentran sujetos al régimen de la actividad privada. En consecuencia, en ningún caso podían ser contratados bajo el régimen especial CAS. Lo que hace la sala es citar la otra posición, la posición que había establecido el Tribunal Constitucional y que había tenido como base un informe de servir. Entonces, la sala era de una posición distinta de la que tenía el juez especializado y por eso va a revocar la sentencia de primera instancia. Entonces, ¿qué dijo la sala? Dijo, sin embargo, si bien es cierto, existe este precedente de obligatorio cumplimiento celebrado conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, lo cierto es que el Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en el expediente 3531 del año 2015, un proceso de amparo,
el Tribunal Constitucional se va a señalar que el artículo 37 de la ley 27972 no regulaba una prohibición de la contratación de los obreros municipales en el régimen CLAS. Es decir, esa norma en sí misma no incluía una prohibición, no señalaba única y exclusivamente pueden ser contratados bajo el régimen de la actividad privada del Decreto Legislativo 728, cuya constitucionalidad, ya lo hemos dicho, había pasado por el tamiz del propio Tribunal Constitucional, cuya constitucionalidad, dice, ha sido reconocida por dicho tribunal. Yo diría casi siguiendo el informe técnico de Servir, expedido con fecha 13 de marzo del año 2019, el informe técnico 414-2019 de Servir, que señalaba en la misma línea, porque acuérdense, la sentencia del Tribunal Constitucional toma como base el informe Servir. ¿Y qué decía el informe Servir? Si me permiten. ¿Qué decía? Que si bien la ley 27972, o sea, la ley orgánica de municipalidades, e inclusive la ley 30.889, establecen que el régimen laboral aplicable a los obreros municipales es el régimen laboral de la actividad privada, ello no es óbice para celebrar contratos mediante el régimen de contratación administrativa, así lo requiera, ¿no? Nos agrega que los obreros municipales inicialmente deben ser contratados bajo el régimen de la actividad privada, previo cumplimiento de los requisitos mencionados en el numeral 2.11, porque se está refiriendo al informe de Servir, y de manera alternativa bajo el régimen CAS, es decir, establece ese informe, y así también lo toma la sentencia del tribunal, que del decreto legislativo 1057, a todos los niveles del sector público, a todos, ¿no? Razón por la cual la sala, habiéndose acreditado que la extinción del contrato de la relación laboral del demandante se había dado por el vencimiento del contrato CAS y que no existía un impedimento legal para la contratación en el régimen del decreto legislativo 1057, no se había afectado derecho constitucional alguno, por lo que se desestimaba la demanda. En consecuencia, se desestimó no solo la invalidez CAS, porque era válido, según lo que señaló la sala, la contratación de este trabajador a través de este régimen, sino que adicionalmente, lógicamente, las otras dos pretensiones principales, constituidas por el despido incausado y por el pago de beneficios, también fueron declaradas infundadas. Es decir, revocaron y se desestimó la demanda por completo. Hagamos un resumen hasta aquí. Teníamos la sentencia de primera instancia, básicamente toma como base y reconoce que ellos están tomando posición a partir de la casación 7945-2014 Cusco, que señala un precedente de obligatorio cumplimiento, y la sala contrapone a ese argumento, reconoce que existe ese pronunciamiento de la Corte Suprema, pero contra ello contrapone una sentencia del Tribunal Constitucional y un informe Servir. Diremos con propiedad que ese informe Servir fue fundamental para la expedición de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, que señalaba que la posibilidad era alternativa. Y como era alternativa y había la necesidad de contratar a un trabajador bajo el régimen de la actividad, bajo el régimen Servir, especial Servir, porque había la atención de un servicio de naturaleza permanente, como era la limpieza pública, ellos habían elegido, o alternativamente, podría haber sido contratado como 728, como dice su propia ley, como también era válido la contratación a través de los contratos administrativos de servicios. Hemos visto hasta aquí lo que se denomina un choque de trenes a este nivel. Teníamos la sentencia
de la Corte Suprema, la 7945-2014 Cusco, que constituyó un precedente de obligatorio cumplimiento en base a la ley orgánica que señalaba que la única modalidad de contratar a esos trabajadores obreros era a través del régimen laboral de la actividad privada, y lo señalado por la Corte Suprema en la sentencia 30 proceso de amparo, y que tenía como base, reiteramos, el informe Servil 414-2019. Ahí vamos a entrar ahora a lo que fue la casación. Se interpone casación y nosotros nos preguntamos en voz alta, ¿quién entonces va a interponer la casación? Pues la casación la va a interponer el demandante, porque la sentencia de primera instancia, si bien le había dado la razón al demandante, la sentencia de vista en revisión de esa sentencia de primera instancia había sido revocada y declarada infundada la demanda. La sentencia de vista va a agregar algunos datos importantes, ¿no? Va a agregar que existe un apartamiento de la doctrina jurisprudencial vinculante, que no es un precedente vinculante, como hemos señalado, que el CAS, en tanto en su existencia y vigencia y aplicación, es acorde con el ordenamiento constitucional, tanto así que había pasado por el tamiz del proceso de inconstitucionalidad y se había señalado que el contrato administrativo de servicios era constitucional entonces, que era aplicable a toda entidad, tanto que existe legitimidad jurídica para que los gobiernos regionales y locales puedan contratar mediante el referido régimen, y había citado básicamente dos sentencias, la 3531-2015 del proceso de amparo y la 3375-2019 de Ayacucho. Y concluye que sí resulta factible y legítimo que las municipalidades puedan contratar de manera alternativa a los obreros mediante los contratos administrativos de servicio a fin de cumplir con su finalidad en el caso que conlleve a realizar. Y revoca, reiteramos, la sentencia apelada y declararon infundada la demanda en todos sus extremos. Para la segunda parte vamos a ir para el tema de la casación, así que vamos a darnos 5 minutos, si ustedes gustan, y luego hacemos un descanso para las preguntas. Vamos primero por el chat, ¿les parece? Y luego por el micrófono. A ver si hay alguna pregunta ya por aquí. El sereno operador de cámaras, doctor, el sereno operador, creo que dijimos la semana pasada, y ahora también lo vamos a mencionar, porque uno de los votos discordantes señala que el operador de cámaras, ya hay un pronunciamiento de la Corte Suprema de que sí son obreros. Y en un pleno jurisdiccional, estimado Miguel Ángel Peña Muñoz, se había señalado en ese pleno jurisdiccional que los trabajadores obreros, el personal de la policía municipal y el personal de serenazgo. Esa es dando respuesta a Miguel Ángel Muñoz, Peña Muñoz en su pregunta. Los trabajadores del camal municipal, a ver, si tienen un trabajo, y por eso le dijimos para Anita, Miluska, Loaiza Palomino, los trabajadores del camal municipal, la teoría del caso tendría que plantearse que tienen un trabajo preponderantemente manual, y así se tendría que plantear. No hay un pronunciamiento que yo conozca, por lo menos, de que estamos frente a un trabajador manual. Manual preponderantemente. Vamos un ratito para no perder la pregunta de Anita Bryce. Pero sí habría que mirar, lo dijimos la semana pasada también, al trabajador, que hay un reglamento de los obreros municipales de seguridad y salud en el trabajo. Ese podría ser un insumo, pero no olvidemos, lo dijimos también la semana anterior, que eso es un reglamento para una determinada área de seguridad y salud en el trabajo. Y allí sí menciona Anita Loaiza a los trabajadores que trabajan básicamente en el camal
o matarifes, creo que utiliza esa palabra inclusive, ¿no? El sereno supervisor supervisa en campo sería obrero. Miren, allí Mora Ruitón, Edwin Martín, allí sí la interpretación ha sido de que como el pleno jurisdiccional habla del personal de serenazgo, todo el personal, incluido, no dice solo los serenos de a pie o solo los que están haciendo una labor eh, en un determinado cuadrante, de un determinado distrito. No, habla el personal de serenazgo. Y el personal de serenazgo, hasta lo que entiendo, señor Edwin Mora, incluiría al sereno supervisor. No se olvide que eso está a partir de la interpretación que se ha dado al pleno jurisdiccional que trata sobre este tema de los trabajadores Policía Municipal y el personal de serenazgo. Hago hincapié en ese tema porque el personal de serenazgo no está hablando solo del sereno a pie. Esa ha sido más o menos la interpretación pacífica que ha habido al respecto. Pero igual, está sujeto todavía a que en la actual ley del sereno habla si es o no obrero. Para la ley del serenazgo serían empleados, ¿no? Dice, procede en los casos de los fiscalizadores municipales. Ahí el tema ha sido distinto, estimada Caterín. Eh, Mire, para lo de transporte jurisdiccional, no he dicho precedente vinculante, pleno jurisdiccional, ha señalado que no para los de transportes. Tampoco para los fiscalizadores municipales que no son policías municipales y no son tampoco serenos, porque ellos en muchas oportunidades imponen sanciones. Entonces, la tesis que hemos venido señalando es que la teoría del caso para aquellos que van a interponer una demanda debería enfocarse en señalar que si eso no es a labor predominantemente manual, predominantemente manual. Si lo es y ustedes logran acreditar, porque claro, uno puede plantear la teoría del caso, no solamente es exponer los hechos, la norma que sería amparable, sino también los medios probatorios de que la labor de esta persona, fiscalizador municipal, es preponderantemente manual, entonces diríamos que estamos frente a un obrero, que sería la puerta de entrada al régimen privado, ¿no? Doy este dato porque eh, más o menos para los fiscalizadores de transporte, por ejemplo, ha sido que no es factible porque imponen algunas papeletas o sanciones. Entiendo que los fiscalizadores, si tienen una labor de ese estilo, se piensa que no deja de hacer un trabajador manual porque sale a la calle, porque impone las papeletas, sino que debemos agregar que los fiscalizadores también hacen más o menos esa labor. Entonces, más o menos en ese sentido se ha ido decantando las sentencias que he podido tener acceso. Los mecánicos del área de maestranza, a diferencia, sí he visto, por el contrario, han habido muchos casos y a partir del análisis de que hay un trabajo manual, preponderantemente manual, pero como reitero, mi estimado Carlos Gómez Sánchez, sí habría que señalar que es preponderantemente manual. Sí he visto algunas sentencias en esa línea. Todavía no sentencias de la Corte Suprema en casación, pero sí he visto. Buenas noches. Gracias por la ponencia respecto a un chofer de compactadora de residuos sólidos. Bueno, ahí no hay duda, no hay mayor duda. ¿Por qué? Porque es parte del personal de limpieza pública. Entonces, los choferes de las compactadoras o de los vehículos que hacen recolección de residuos sólidos, hay un trabajo en el campo vinculado a una labor permanente de los gobiernos locales. Allí la interpretación, mi estimado Eduardo Seminario, Daniel Eduardo Seminario, Abad, ha sido más o menos por ese rubro. Luis Pachas Acuña nos dice, los conductores de maquinaria pesada, ¿a qué régimen se acoge? Bueno, entendería que si está vinculada a limpieza pública, tendrían que ser dentro del régimen de la cargo, todo va a partir de la teoría del caso y cómo se plantee, ¿no? Dentro de qué régimen. Por ejemplo, a qué gerencia pertenecen?
a limpieza pública, por ejemplo. Entonces es evidente que si es un trabajador de una maquinaria pesada que transporta residuos sólidos, ¿no? De una determinada gobierno local o regional y vinculada a una gerencia de servicios de limpieza pública, probablemente la teoría del caso sea amparada, ¿no? Miguel Ángel Peña Muñoz dice, doctor, y en las municipalidades que eliminaron policía municipal y solo hay serenajo, igual, porque el pleno jurisdiccional, que no es un precedente vinculante, es un pleno jurisdiccional, es decir, que los jueces pueden apartarse motivadamente, lógicamente, habla de el policía municipal y serenajo, o el personal de serenajo, para ser más claro. Edwin Mora Ruitón, podría ser otro criterio que el empleado emite actos administrativos como las papeletas, claro, sí, sí, sí. Si te refieres al fiscalizador, por lo menos, ¿no? Edwin, me imagino que a eso te estás refiriendo. Walter Ramos nos dice, el obrero de recojo de desperdicios en régimen CAS, ¿en qué régimen debe ser contratado y desde qué año debería nombrarse? Bueno, nombrarse implicaría de que el juez debería, según lo que hemos visto, si estaba contratado bajo el régimen CAS, lo que deberían hacer es iniciar el proceso judicial, ¿no? Si es que la entidad no lo hace. Y el régimen, si es que está contratado, el único régimen, y eso es lo que vamos a leer ahora en el precedente vinculante, es que lo básico es que esta persona es un obrero. ¿Y quién es un obrero? Quien predominantemente hace trabajo manual, predominantemente, vinculado a una labor que se desarrolla en el campo. ¿Correcto, señor Walter Ramos? El señor Eliseo de la Barrera, buenas noches. Para todos me tengo que retirar. No, muy poca carga. Bueno, ese ya es un tema particular. Entonces, descansamos unos. ¿Hay un mensaje más? Doctor, considerando los cientos de miles de dólares que cuesta una maquinaria pesada, ¿deben ser considerados empleados? ¿Es una labor especializada? Bueno, miren, en algún momento lo que se señaló es que si, digamos, por ejemplo, en el caso de choferes, fíjense, se hablaba de que muchas veces se pedía choferes con una determinada calidad, ¿no? Para manejar este tipo de, y antiguamente se denominaban choferes profesionales, ¿no? Entonces, no es un chofer que tiene una categoría baja. Este tipo de maquinaria tiene que llevar una cierta cantidad de estudios. Entonces, la pregunta siempre va a ser, la línea siempre va a ser la misma. La línea va a ser, ¿es un trabajo predominantemente manual? Y por eso, teoría del caso es fundamental. ¿Cómo se va a fundamentar en la demanda, ¿no? En el caso, por ejemplo, que nos comentaba el señor Luis Pachas, que nos dice, ¿qué pasa con aquellas personas que manejan maquinarias pesadas y que cuestan una cantidad muy importante de dólares y que han recibido una capacitación, digamos, ya no básica? Entonces, para la utilización de esta maquinaria, ha llevado pues cursos de especialización. No se trata de una persona cualquiera, sino por el contrario, se trata de una persona técnica que ha llevado estudios en Senati, por ejemplo, ¿no? Entonces, no estaríamos frente pues a un trabajador técnico, ¿no? O como aquel que pasó en alguna oportunidad que se trataba de un policía en retiro que prestaba labores como sereno, pero que había sido oficial, ni siquiera técnico. Entonces, le podemos decir, para poder tener la categoría de jefe, por ejemplo, de esa área, ya no pues estaríamos tratando con un obrero, porque incluso hasta remunerativamente, el obrero se vincula a una cantidad de dinero vinculada al sueldo mínimo vital, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a partir de la teoría del caso y de la contestación, es que uno puede tomar mayores elementos, pero la teoría del caso que se plantea es fundamental en este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo, y reitero, en los casos en que no es pacífico, que en los casos que es pacífico, tenemos la limpieza, parques y jardines, y tenemos serenos y tenemos policía municipal.
Bueno, vamos por las dos últimas preguntas por este lado. ¿Los trabajadores que son locadores pueden hacer juicio para buscar su estabilidad? Bueno, los locadores, estamos en la etapa de los trabajadores obreros municipales. Podrían interponer la demanda en el ejercicio de su derecho a tutela jurisdiccional efectiva. Nada les quita que puedan interponer su demanda, ¿no? Hay obreros nombrados bajo el régimen 276, antes de la nueva ley orgánica. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? Creo que dice, ¿no? Quedan. Bueno, lo dijimos en la sesión anterior, entendemos que ahí hay dos posiciones. La primera es que a partir de la vigencia de la modificatoria de la ley orgánica en su oportunidad, que los tenía los trabajadores bajo el régimen público desde el año 84 hasta el año 2001, el trabajador municipal obrero era un trabajador público. Cambia de régimen a partir del día siguiente de la publicación de norma. Quien habla entiende que esto es así, pero los derechos que le corresponden como 276 durante todo ese periodo deben mantenerse como 276 y si hay algún reclamo sobre ese tema tendrá que plantear su contencioso administrativo, por ejemplo, ¿no? Pero por el periodo que fue privado, sí tendrá que recurrir al juez ordinario laboral, ¿no? Miguel Peña Muñoz. Buenas noches. ¿Cuál sería el equivalente a serenos a pie y operador de cámara? No entiendo muy bien la pregunta, pero entiendo que se está refiriendo al personal de serenazgo. Si la pregunta, Miguel, va por el tema de quiénes consideramos o cuál sería una equivalencia, es que el Pleno ha interpretado que el personal de serenazgo no ha hecho una disquisición, solo son obreros los serenos a pie, no ha hecho ese cambio. Por el contrario, sí hay sentencias de la Corte Suprema señalando que los operadores de cámara del área de serenazgo, de personal de serenazgo, son obreros. Incluso un voto en discordia habla de ese tema y dice que sobre eso sí hay pronunciamiento de la Corte Suprema. Ana Amilusca Loaiza Palomino dice, el cargo que ostentan es de trabajador de servicio en el CAP. Bueno, y sí no entiendo mucho a qué se refiere. Hay una diferencia entre trabajador de servicios y un operador de máquina. En este caso tiene estudios de capacitación, ambos no son iguales. Bueno, vuelvo a decirte, Marino Hualca, que todo va a ser a partir, en aquellos casos, la puerta de entrada al régimen privado es acreditarse que es un obrero. Si no, estarán regidos bajo el régimen de la actividad privada, pública. Serán un 276 o serán un régimen, un contrato bajo el régimen CAS del 1057 válidamente, porque estaremos frente a un empleado y no a un obrero. Listo. Terminamos con las preguntas por este lado y si alguien quiere hacer pregunta o nos vamos al descanso de 5 minutos porque ya son 8:02. ¿Alguna pregunta por audio? ¿Ninguna? Muy bien, nos vamos entonces. Regresamos a las 8:07. Regresamos, Nerio, en unos minutos. ¿Me confirman? Sí, ahora sí lo podemos ver, doctor Miguel. Adelante. Gracias. Entonces nos habíamos quedado en la sentencia de vista y cómo se había suscitado el denominado choque de trenes. Pero en este caso, entre un precedente vinculante y todavía no se había producido este choque, sino entre lo que se había denominado un precedente de obligatorio cumplimiento que era factible que los jueces especializados o los jueces de la instancia superior o los jueces superiores puedan apartarse motivadamente. Y esa motivación la había encontrado en este caso en la sala de la Corte Superior de Justicia de Huánuco en lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional 3531-2015, un proceso de amparo, y lo establecido en el informe técnico de Servir 414-2019, razón por la cual la sentencia expedida en primera instancia fue revocada y se declaró infundada la demanda. A partir de ahí, como es lógico, va a interponer su recurso de casación. El mismo fue declarado procedente, o sea, en la calificación del recurso, mediante una resolución de fecha 14 de junio del año 2023, por dos motivos. Por la infracción normativa del artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972, que en otras palabras lo que decía
era que los trabajadores obreros municipales se regían bajo el régimen de la actividad privada y el artículo único de la ley 30.889, que precisó que el régimen laboral de obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales era el régimen de la actividad privada. O sea, reafirmó lo que ya la ley orgánica decía, ¿no? Básicamente, esos fueron los dos motivos: la infracción normativa, es decir, la sentencia de vista vulneraba estas dos normas. No la perdamos de vista, porque a partir de ahí se va a generar el precedente vinculante. Porque la pregunta era, ¿los obreros municipales pueden ser contratados a través de contratos administrativos de servicios del decreto legislativo 1057? ¿Sí o no? Y ya habíamos visto el aspecto, y hoy día hicimos un resumen, el aspecto dogmático, el aspecto de fundamento, y ahora estamos viendo las situaciones de hecho. Esos son entonces, se denuncia la infracción normativa y la Corte Suprema va a hacer el análisis que hicimos la semana pasada. Entonces veamos ahora más bien qué pasó. En la vista de la causa del 10 de noviembre del año 2023, recuérdese que, a diferencia de lo que se sostiene en un pleno jurisdiccional, para constituir un precedente vinculante conforme al artículo 40 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, este caso tiene que partir de un caso, este precedente vinculante tiene que nacer o originarse de un caso en concreto. Correcto. Esa era la diferencia entre un pleno con un pleno jurisdiccional. En este caso, en la vista de la causa, donde se van a oír a los abogados de las partes, en este caso el abogado de la parte demandante y el abogado de la parte demandada, como se iba a constituir un precedente vinculante, en esa mañana del día 10 de noviembre del año 2023, del año pasado, se escucharon las opiniones de los amigos de la Corte, es decir, profesores universitarios, representantes de instituciones involucradas en el tema, que habían sido invitados por los presidentes de la segunda y la cuarta sala de la Corte Suprema, en este caso la sala constitucional y social. Habían invitado en este caso, al doctor Francisco Gómez Valdés, como docente de la Universidad Nacional de San Marcos, a Ana María Isabel París Morales, presidente del Servicio Civil. Acuérdense que uno de los insumos que había tomado la Corte, el Tribunal Constitucional, había sido un informe precisamente de Servir. También a Orlando Gómez Nieves, docente de la Universidad Nacional de Trujillo, a Carlos Jiménez Silva, ex magistrado, ahora docente de la Universidad de San Martín de Porres, al doctor Javier Paitán Martínez, docente de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, a Bernie González Ortega, docente de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Ustedes en el material van a encontrar una ruta en YouTube donde van a poder desplegar completamente todo, absolutamente todo, las posiciones que se expusieron o expusieron, en este caso, estos 6 integrantes de este grupo elegido por los presidentes de las salas social y constitucional segunda y cuarta, para que dieran una opinión acerca de este interrogante. Básicamente, 5 de ellos, su opinión fue negativa, es decir, no pueden ser contratados bajo contratos administrativos de servicios CAS. La presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio de Civil tuvo una posición un poco más intermedia, quizás reflejando lo que decía el informe. Sí, son trabajadores de la actividad privada, sin embargo, también podrían, ¿no?, ser contratados, porque no hay una prohibición expresa para ser contratados a través de los contratos administrativos de servicios CAS. Fíjense, este dato es importante porque finalmente algunas, no digo todas, las opiniones de los amigos de la Corte o los amigos de Curicae fueron adoptadas por la Corte Suprema y que hemos de alguna manera detallado en la sesión anterior.
no se olviden que aquí abajo tienen la ruta para poder encontrar directamente el desarrollo del pleno y la vista de la causa, ¿no? ¿Qué analizó la Corte? Ya las situaciones de hecho, ¿no? La Corte se plantea lo siguiente. Los obreros municipales como el demandante, ya estamos hablando del análisis del caso en concreto, acuérdense que estamos frente a un trabajador vinculado a la limpieza pública, dice, como el demandante, no se encuentran dentro del ámbito subjetivo de aplicación del decreto legislativo 1057, ¿no? Por lo que su contrato de trabajo se rige por los alcances del 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos desarrollado que los obreros municipales no hacen carrera administrativa, ¿no? Que el decreto legislativo 1057 básicamente está dirigido para trabajadores empleados y no obreros, ¿no? Al no ser aplicable el régimen CAS al demandante, su contratación se entiende a plazo indeterminado en el régimen laboral privado, conforme al artículo 4 del Decreto Supremo 003/97-TR. La Sala de Mérito, cuando revoca la sentencia de primera instancia para declarar infundada la demanda, dando validez al CAS, incurre en un error material debido a que ha aplicado indebidamente el decreto legislativo 1057 al caso de autos, toda vez que los obreros municipales se encuentran fuera del ámbito de aplicación de dicha norma. Se encuentran fuera del ámbito de aplicación de dicha norma. ¿Correcto? Ya señalamos en su momento las razones por las cuales, porque no hacen carrera, ¿no? Porque históricamente inclusive los trabajadores obreros nunca habían sido considerados dentro de la carrera administrativa que podría desplegar un obrero y que las normas que se habían dado de carrera pública o el decreto legislativo 276 y 1057 eran normas básicamente para los trabajadores empleados y no los obreros. E inclusive, como lo vimos la semana anterior, el propio decreto legislativo 276 los excluye, ¿no? Luego, por lo que el dispositivo aplicable al caso era el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que reconoce a los obreros municipales el régimen laboral privado, norma que incluso es ratificada por el artículo único de la Ley 30.889. Acuérdense que habíamos señalado que se había denunciado como causal para dar como procedente, o sea, admitir a trámite el recurso de casación, era la infracción normativa de dos normas, el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo único de la Ley 30.889. ¿Se acuerda que esta ley reafirma lo que señala el artículo 37, que indica que los obreros municipales de los gobiernos locales, distritales, provinciales, son trabajadores obreros que se rigen bajo el régimen laboral privado y no público. Y lo mismo hizo el artículo el artículo único de la ley 30.889. Y eso concluyó la Corte Suprema. Si eso es así, se establece, y aquí ya está la respuesta, un precedente vinculante conforme el primer precedente vinculante y que va a dar respuesta a lo que ha sido motivo de la reunión de estos dos lunes, del lunes 13 y del día de hoy, lunes 20. El precedente vinculante que ha establecido la Corte Suprema a través de la casación laboral 32.846 del año 2022, Huánuco, en su fundamento 77, establece un precedente vinculante con el objeto,
señala la Corte Suprema, de ordenar las diferentes posiciones interpretativas. ¿Se acuerdan? El juez de primera instancia es consciente que hay una sentencia pedida en casación por la Corte Suprema, que no es un precedente vinculante, pero que señalaba que el artículo 37 y que de a partir del artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades impedía que los trabajadores obreros sean contratados como CAS y que el único régimen aplicable para ellos era el régimen de la actividad privada contra una sentencia del Tribunal Constitucional. Se dio cuenta el juez de primera instancia, incluso lo indica, pero toma partido diciendo, prefiero tomarla y adoptar la posición de la Corte Suprema en esa sentencia a raíz de un expediente del Cusco. El Pleno Casatorio, partiendo del análisis de este caso en concreto, establece como precedente vinculante en el fundamento 77 que los trabajadores, y acá viene la respuesta, los trabajadores que tienen la condición de obreros municipales se encuentran sujetos al régimen de la actividad privada y en consecuencia no pueden ser contratados válidamente bajo los alcances del régimen especial CAS del decreto legislativo 1057. Es decir, entonces, ante la pregunta, ¿pueden ser contratados los obreros municipales mediante contratos administrativos de servicios? La respuesta es no. Muchas de las preguntas de ustedes han estado dirigidas a saber ya un tema más en concreto. En todos los supuestos estamos frente a un obrero, en todos los supuestos, o quién me da la categoría de obrero. Yo siento que mi función como matarife, como trabajador del camal municipal, es una función eminentemente manual. Yo siento que mi función como obrero de maquinaria pesada, aún cueste millones de soles o una cantidad importante de dólares, yo siento que mi labor sigue siendo manual y por lo tanto soy obrero. Pero eso de sentir tiene que estar explicado cuando voy a la ineficacia en señalar como primera llave de ingreso al régimen privado el de acreditarse y no solamente señalar que esa labor es predominantemente manual. Y en ese sentido, la teoría del caso va a tener que ir de un fundamento de hecho, de una fundamentación jurídica aparejada con material probatorio, cuando los temas no son pacíficos. Ya dijimos, y no nos cansaremos de reiterar, los temas pacíficos para la Corte Suprema han sido los obreros de limpieza pública, los obreros de parques y jardines, y a partir del pleno jurisdiccional, el personal, policía municipal y el personal de serenazgo. Yo quería señalar que uno de los votos discordantes, no lo hemos puesto en la diapositiva, pero me parece que sería importante que ustedes también lo sepan. Vamos a buscar en los casos que señala que no hay conflicto. Y entre esos están algunos que nosotros hemos mencionado, ¿no? Acá está. El fundamento de la sentencia del voto del doctor Bustamante Castillo, en el fundamento 50, dice, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha venido señalando a quienes, por ejemplo, se le debe considerar obreros. Y dice, jardineros, trabajadores de limpieza, trabajadores de reparación de calles, choferes, operadores de cámara y videovigilancia, personal de vigilancia o serenazgo. Agreguemos que el pleno jurisdiccional, ¿no? Si no me equivoco fue el sexto, señaló que los obreros, eran obreros también el policía municipal, ¿no? Y el personal de serenazgo. Miren ustedes cómo el propio voto
siendo discordante, dice que los que acabamos de señalar son obreros. Aquí se genera entonces el precedente, el primer precedente vinculante que da, estimados participantes, respuesta a la interrogante que dio origen a este curso. Los trabajadores que tienen la condición de obreros municipales se encuentran dentro del régimen de la actividad privada, en consecuencia, no pueden ser contratados válidamente bajo los alcances del régimen especial CAS del Decreto Legislativo 1057. No olvidemos este precedente vinculante que se ha constituido en el primero que ha dado nuestro país bajo la vigencia de la nueva ley procesal del trabajo. ¿Correcto? Pero dijimos también que íbamos a dar una mirada a los votos en minoría del juez Arias Lazarte Carlos y también ya habíamos mencionado del doctor Bustamante. Y en principio, los dos votos van si bien es cierto, son votos discordantes, o sea, de los 10 jueces supremos, acordemos que de cada sala, la segunda cuenta con 5 magistrados y la cuarta también con 5 magistrados, de los 10 en total, 7 votan a favor del precedente vinculante que ya hemos señalado en el fundamento 77, ¿no es cierto? Pero 3 jueces, 2 firman en conjunto, Arias Lazarte Carlos, Arias Lazarte y Carlos Casas, votan en conjunto en una posición que vamos a desarrollar muy brevemente para ver qué es lo que dicen. Este dato es importante, fíjense ustedes, incluso nos ha dado el dato acerca de que quienes ya la Corte Suprema ha señalado, digamos que pacíficamente son obreros, ¿no? Vamos ahora a señalar qué indicaron como fundamentos el juez Arias Lazarte y Carlos Casas. Aquí voy a decir algo importante. Este voto tiene una posición ecléctica, es decir, señala que hay casos en los cuales solamente se puede contratar a través del régimen privado, pero hay casos, deja abierta la posibilidad de que sean también contratados como caso. ¿Correcto? Mientras que la posición del doctor Bustamante sí es totalmente o diametralmente opuesta. Es decir, para él sí es factible de poderse contratar a los obreros municipales a través del CAS. Entonces, dependiendo si yo estoy en una determinada orilla, sea de la de los trabajadores de la municipalidad o defendiendo a la municipalidad, sería importante leer esas orillas, ¿no? Porque podríamos estar ahorita frente a muchas personas que, o nos ha pasado también, estudiantes universitarios que le dan para estudiar un determinado caso. Entonces, es importante estudiar el precedente, por supuesto, porque esa es la regla interpretativa que ha dado la Corte Suprema. Sin embargo, resulta también importante conocer la sentencia íntegramente. Y en este caso, la sentencia íntegramente está conformada por los votos en discordia. Los votos en discordia. Vamos a ver muy brevemente, en los minutos que nos queda, estos votos en discordia para terminar con algunas preguntas de ustedes. Veamos. ¿En qué se basa el voto en discordia del juez Arias Lazarte y de Carlos Casas? Ellos dicen, la contratación del obrero municipal CAS únicamente será válida, y miren, sí y solo si se cumplen de forma concurrente el objeto, los límites y los requisitos señalados en el fundamento quinto de la presente resolución. Que lo que buscan es uniformizar la jurisprudencia, un valor fundamental, ¿no? Porque nos va a dar, entre otros, la seguridad jurídica, ¿no? No vamos a estar entre la Corte de Chiclayo, la Corte de Huánuco, perdón, dice de una determinada forma, como de hecho ocurría, y la Corte de Lima Oeste no. Para ellos no se puede contratar, para la de Huánuco sí, ¿no? Eso es una inseguridad jurídica. En el ordenamiento jurídico, el servidor público obrero municipal tiene una especial condición laboral. Uno, su régimen laboral natural y común
es el régimen del Decreto Legislativo 728, tal como se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Municipalidades, el artículo 37 de la Ley 27972, y precisado en la Ley 30.889. Un segundo tema es que no están comprendidos en la Ley del Servicio Civil, conforme lo ha precisado la Ley 30.889. Un tercer tema es que no se encuentran dentro de la carrera administrativa. Ya lo hemos dicho, que eso también sirvió de fundamento para el voto de mayoría. Y pertenecen a uno de los sectores más vulnerables del país. Lo dijimos en la sesión pasada, que precisamente el análisis que de repente habría que pensar era, ¿qué pasa si en realidad al no hacer carrera administrativa, alguien podría pensar que era una forma de cumplir con las expectativas de trabajo de ciertas personas que habían contribuido a mi campaña para llevarme a ser alcalde, por ejemplo? Razón por la cual cada finalización de un gobierno local o regional no se renovaban los contratos administrativos, porque probablemente muchas de esas personas habían llegado obreros a esa función, porque habían sido partidarios o adeptos a un determinado grupo político, y al ingresar otro grupo político, no de la misma línea del anterior alcalde, pues simplemente no les renovaban, esos iban a judicializar el tema, y finalmente lo que dure el proceso, ¿no? En alguna oportunidad, y lo mencionamos en esa ocasión también, nos preguntábamos si no podía ser racional que una municipalidad, por ejemplo, que tenga solo 2 camiones recolectores, por una municipalidad pequeña de provincia, pueda, sin embargo, tener 6 choferes o 10 choferes, ¿no? Es algo y a eso se refiere quizás este voto, cuando habla que te pertenecen a uno de los sectores más vulnerables del país, al trabajador obrero, al que vive de su fuerza, realmente de la fuerza física, porque acuérdense que estamos frente a un trabajador que desarrolla una labor predominantemente manual. Que no resulta cierto, dice el voto en discordia, que el marco legal del CAS solo o únicamente haya sido dictado para contratar empleados del sector público. Acuérdense que la posición que gana señala que el contrato CAS únicamente había sido generado, como aquellas otras normas, como la del empleo público o como el decreto legislativo 276, regula básicamente las funciones del empleado y no del obrero, ¿no? Fíjense que es una posición que va decantando un cambio de versión contra la que es la mayoritaria, ¿no? Además, se señala y se plantea una pregunta, ¿no? ¿Es posible la contratación de un obrero bajo los alcances del decreto legislativo 1057? Que es un poco la pregunta que nosotros nos planteamos al formular este curso, al iniciar este curso. Y dijimos que tendría como respuesta sí, pero no en todos los casos y supuestos. Por eso hablamos que esta posición es un poco ecléctica, ¿no? Dice, sí se puede, pero solo si se cumplen aquello que es necesario y posible. La primera, no es válida la contratación CAS en el caso de un obrero municipal que previamente tenía la condición de trabajador 728 indeterminado, producto de la invalidez del contrato civil. Es decir, se trata de un trabajador que tenía primero un contrato de locación y que pues luego fue contratado por CAS. Entonces la desnaturalización del contrato civil lo había llevado a tener una condición de trabajador de 728. Por lo tanto, esa persona no podía ser válidamente contratada con un contrato administrativo de servicios. Siguiente. También dice que no podría ser válida una contratación a través de los contratos administrativos de servicio cuando, en el caso de un obrero municipal que previamente tenía la condición de un trabajador 728 indeterminado,
pero en este caso producto de la desnaturalización de un contrato modal. Es decir, dentro de los contratos que establece el decreto legislativo 728 en su texto único ordenado, debido a una situación que transgrede el principio de progresividad y continuidad, este trabajador, si se ha desnaturalizado su contrato modal, tenía un contrato a plazo indeterminado dentro del decreto legislativo 728, porque acordémonos, los contratos bajo el 728 pueden ser a plazo indeterminado, pero también pueden ser un contrato a plazo determinado. Y si ese contrato a plazo determinado se había desnaturalizado, obviamente la condición que tiene esa persona es la de ser un trabajador dentro del régimen privado del decreto legislativo 728 a plazo indeterminado. Y no podía, dice la posición en minoría, ser contratado bajo un contrato CAS. Ojo, que estamos viendo cuándo no es válido contratar por CAS, porque ellos dicen, sí es válido, pero si se dan uno de estos supuestos no sería válido. O sea, nos está diciendo en qué casos no. El otro caso en que no sería válido la contratación CAS es en el caso del obrero municipal que previamente tenía la condición de trabajador sujeto a un régimen laboral especial, debido a que un régimen laboral especial no puede ser sustituido por otro régimen especial. En estos supuestos, un régimen especial eh, no podría haber sustituido el régimen especial sujeto para su contratación, como pasó con el decreto legislativo 115, por ejemplo, con un régimen especial CAS, que en este caso sería no sería factible, ¿no? Establecen ellos. Sustituir un régimen especial por otro régimen especial. Tampoco sería válido la contratación CAS de un obrero municipal para realizar labores principales o permanentes. Y aquí, si bien es cierto, estamos desarrollando el voto, podemos disentir porque las labores que mayormente buscan la desnaturalización son aquellas labores permanentes. Ya, acordémonos de alguna. Finalmente, parques y jardines y limpieza pública están referidas al ornato y mantenimiento de la salubridad de esa comuna. Y eso es una labor permanente. Y la de seguridad ciudadana, donde está el policía municipal y el sereno, son labores permanentes. Pero bueno, lo que dicen estos dos jueces es que las labores principales y permanentes, si se trata de labores principales y permanentes de la municipalidad, es decir, que sí podrían ser contratados como CAS para labores que no son ni principales ni permanentes del gobierno local, ¿no? Al contrario, ¿no? En esos casos sí podrían ser contratados. Acuérdense que estamos desarrollando cuáles han sido las motivaciones de los jueces, ¿no? Luego, que no es válido la contratación respecto a la contratación de obreros para realizar servicios transitorios, respecto a la contratación de servicios transitorios, entonces, y especiales, sí sería posible la contratación, es lo que estábamos diciendo, siempre que no se pueda realizar a través de un contrato modal del 728. Y en tanto la naturaleza del servicio permita la contratación a través del régimen especial y cuando existe una ley o norma autoritativa, que dijimos el decreto de urgencia 115/2020. Cuando existe una norma de rango de ley, ya dijimos que el caso del 115 es factible, la contratación CAS de los obreros municipales. Y si se dio en la realidad. Se establece una regla interpretativa, ellos también proponen una regla interpretativa, vamos a ver ahí, si no la ven. ¿La ven la regla interpretativa? Plantean una regla interpretativa, dice, conforme objetivos planificados o de control con el resultado para resolver una problemática coyuntural extraordinaria que tenga como justificación objetiva impactos naturales, sanitarios, ese es el decreto 115, por ejemplo, el decreto de urgencia 115, el que el requerimiento debe tener un inicio y un fin en forma anterior a la contratación, y esta contratación especial debe ser utilizada para la contratación de obreros que por la naturaleza específica del servicio deben ser contratados bajo un régimen especial, que no sea el caso, como sería el caso de los obreros municipales, ahí está el caso, me parece, el 115,
bajo el régimen de contratación civil, ¿no? De los constructores en este caso, bajo el régimen de construcción civil. Y esta contratación especial no podría ser utilizada para cubrir plazas vacantes o presupuestadas de 728, que serían indeterminadas o modales. También que en todos los casos se debe preferir la contratación de obreros bajo el régimen 728. Únicamente será posible la contratación CAS si no existe plaza vacante ni presupuestada como 728. Debe existir una norma de rango de ley autoritativa. Es necesario el ingreso por concurso público. Ahí es una diferencia, ¿no?, con la posición anterior, porque señala que ellos no pueden ser contratados mediante concurso público. Y asimismo es necesario señalar que para los servicios permanentes el régimen aplicable a los obreros es el 728, ¿no? Sea de naturaleza indeterminada o modal. O sea, cabe la posibilidad de que los obreros municipales sean contratados bajo el régimen privado, pero como régimen indeterminado o modal. Para el voto de los doctores Arias Lazarte y Carlos Casas, antes de rechazar de plano el ingreso a concurso público de méritos, debería hacerse un esfuerzo por crear procedimientos estandarizados de selección de obreros municipales. Hablan del caso de los obreros en la municipalidad de Surco, acá en Lima, para promover en las entidades públicas regionales o locales cuenten con servidores civiles idóneos de acuerdo con los perfiles de los puestos y sobre la base de los principios de meritocracia, igualdad de oportunidades y transparencia. Finalmente, señalan que para el caso concreto, en la medida que los contratos suscritos por el demandante, su contratación tuvo como finalidad atender servicios de naturaleza permanente, claro, porque habíamos dicho que la labor de limpieza era permanente, el voto de ello va a ser porque se revoque la sentencia y obviamente se declare desnaturalizados los contratos, ineficaces, perdón, los contratos CAS, porque se habían firmado para labores permanentes, habiendo en este caso una infracción normativa de los artículos 37 de la ley 27972 y a la ley de la ley orgánica de municipalidades. Finalmente, con esto seguimos y pasamos a las preguntas. El voto en minoría del juez Bustamante Castillo, ya nos habíamos señalado, toma como base, ¿cuál creen ustedes? La posición de la sala, ¿no? Y el famoso choque de trenes, ¿no? Hace referencia a la sentencia 3531-2015, un proceso de amparo del TC, del artículo 14, de fecha 14 de julio del año 2020, y si bien menciona el reconocimiento de la constitucionalidad de la ley CAS como argumento constitucional, no puede ser considerada doctrina o jurisprudencia vinculante para los jueces de la República. Esto en relación a que esta sentencia 3531 del año 2015 del Tribunal Constitucional en realidad es una sentencia aislada del Tribunal Constitucional. No hubo una línea del tribunal, ni menos aún el tribunal la señaló como un precedente vinculante. Esta, a la que nosotros hemos hecho análisis el día de hoy, así como el lunes pasado, sí constituye un precedente vinculante. Correcto, sí lo constituye. La exclusión de que los obreros no tienen la obligación de acceder a la administración pública mediante concurso público, y en verdad es una posición que yo también considero válida, ¿no? Sino aquella descripción que les dije del clientelaje, a través de esta puerta de entrada, cada 4 años o cada vez que hay alternancia de un gobierno regional o municipal, nos lleva a pensar de que las municipalidades comienzan a sobrepoblarse de trabajadores, obreros municipales, precisamente porque no ha habido un filtro en el ingreso y al no ser bien contratados, después van a proceso de desnaturalización de los contratos de locación o ahora más que nunca, a partir de esa sentencia con carácter de precedente vinculante, a lograr la ineficacia de la contratación, ¿no? La aplicación del decreto legislativo 1057 es aplicable a la contratación de los obreros de la administración pública cuando las circunstancias y la necesidad de la prestación así lo exijan. Estas circunstancias, entre otras, implican, por ejemplo, que no existan plazas vinculadas al decreto legislativo 728. Es decir, la posición del juez Bustamante Castillo es una posición totalmente antagónica a la de primera instancia
a la de la Corte Suprema que ha generado este precedente vinculante y quizás es más bien concordante con la sentencia de segunda instancia expedida por la Sala Superior que revocó la sentencia de primera instancia. Para culminar y pasar luego a las preguntas, darnos unos minutos para las preguntas. Hasta antes de este pleno, un choque de trenes, ¿no? Pero quizás de menor intensidad, ¿no? Que el que podríamos tener en adelante. Sin embargo, debo anotar que la casación 7945-2014 Cusco, que constituyó un precedente de obligatorio cumplimiento, esto se hizo en base a la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y, por su lado, tenía al frente la sentencia del Tribunal Constitucional 3531-2015 en este proceso de amparo que señalaba que sí era factible. Sin embargo, este choque de trenes que se va a producir ahora va a tener igual a la sentencia 3531-2015, un proceso de amparo, frente 46-2022 Huánuco. Sin embargo, a favor del precedente vinculante establecido, diremos algunas características que le van a dar mayor peso. La primera y fundamental es que ha sido expedida por un pleno constituido por jueces de la especialidad laboral de la segunda y la cuarta sala, y que, a diferencia de lo que sucedía antes con la sentencia de Cusco, este precedente vinculante se ha expedido en mérito del artículo 40 de la nueva Ley Procesal del Trabajo y que dota a este acuerdo del carácter de precedente vinculante. A diferencia, la sentencia 3531-2015, un proceso de amparo, en su desmedro o en contra, tiene que no constituye una línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Y adicionalmente, debemos agregar que no ha sido necesariamente expedida por jueces especializados en esta materia, situación que no sucede con este precedente vinculante, que se ha ido incluso al detalle, que no solo son jueces que ven el tema laboral, sino que adicionalmente son jueces que ven el tema laboral, pero del régimen privado. Y el peso de la especialidad de ellos les da el imperio del artículo 40 de la nueva Ley Procesal del Trabajo como un precedente vinculante, sino que adicionalmente al frente tendría una sentencia que no denota una línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional y menos aún, reitero, y menos aún constituye un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Por el contrario, la sentencia 3531-2015, proceso de amparo, viene y constituye una solitaria, única sentencia. Por ahí mencionamos, y lo menciona también la sentencia de vista, una siguiente no tan cercana a la 3531, lo constituye la sentencia 3375-2019, también del tribunal. En este caso, Ayacucho, en la 3531-2015, pero que no constituyen un precedente vinculante. Y que por la especialidad entendemos que en este choque de trenes, probablemente ya con otro peso de tener un precedente vinculante conforme al artículo 40 de la nueva ley procesal del trabajo, va a denotar una situación a favor
del precedente vinculante judicial y no de una sentencia con el respeto de los intérpretes de la Constitución de mayor peso y entendería más tuitiva que la 3531-2015, el proceso de amparo. Hasta aquí todo el desarrollo, como habrán podido ver, en esta parte ya no hemos tratado los fundamentos de carácter doctrinario, procedimental y sustantivo, sino más bien hemos entrado al detalle no solamente de la sentencia de primera instancia, de la demanda, de la sentencia de primera instancia, de la apelación, de la sentencia de vista, del recurso de casación, de los fundamentos de hecho del recurso de casación, del establecimiento del precedente vinculante, sino que además esta visión está incluyendo o incluye en este análisis de crítica de resoluciones judiciales, derecho previsto en nuestra Constitución, dicho sea de paso, con este detalle y que ha incluido, fíjense ustedes, los votos en discordia. No olviden que son posiciones en un caso ecléctica y en un caso totalmente antagónica, firmada por un solo magistrado de los 10 que formaron el pleno que suscribieron en mayoría el precedente vinculante de la casación laboral 32846-2022. Bueno, pasemos ahora a las preguntas. A diferencia de otra ocasión, vamos a dar la oportunidad de ir al micrófono y si no están en el micrófono, nos vamos ya a las que pueden haberse formulado por escrito. Muy bien, ¿alguien va a intervenir? Puede activar su micrófono. Si no, vamos a las escritas. ¿Eh? ¿No hay preguntas por micrófono? Bueno, vamos a las escritas. Vamos a ver. A ver. Luis Pachas Acuña dice lo siguiente. Doctor, según lo que he escuchado de su parte, la sentencia del TC no ha sido contundente. CAS podía ser usado para obreros, digamos, era opcional. Ergo, la Corte Suprema, su pronunciamiento es contundente, preciso. De nuestra parte, no es justo que una persona haciendo lo mismo que otro, uno tenga mejores condiciones. Muy bien. Al señor Luis Pachas, precisamente Luis, lo que se quiere evitar, estimado Luis, es que exista, ¿no? Que por lo menos exista una posición, que entiendo el presidente vinculante ahora lo ha establecido, con carácter, valga la redundancia, de vinculante, no solamente entre las salas de la Corte Suprema, sino hacia abajo, ¿no? Verticalmente, ¿no? Para que incluya también a los jueces especializados y a los jueces de paz y a los jueces superiores. Estoy totalmente de acuerdo contigo que no cabe, y eso es lo que debemos buscar, que en una sola dependencia extingamos trabajadores, obreros 728, contratos de locación de servicio y contratos del decreto legislativo 1057 desarrollando una misma labor, ¿no? Y de repente con diferencias remunerativas. Vamos ahora con el señor Salazar, Carnero Salazar, dice buenas noches. Yo ingresé como CAS, fiscalizador, era bachiller en Derecho, ahora estoy titulado y colegiado, me puede rotar a otro puesto con el mismo sueldo con el cual ingresé, o por mis capacidades profesionales tienen que llevarme el sueldo, tendría que hacer consulta a servir, o me podrían condicionar el producto, digamos, como asistente de ejecutor coactivo. Bueno, esta es básicamente el desarrollo de la condición de obrero, ¿no? Entiendo que usted mismo se reconoce que no tiene esa condición de obrero, por el contrario, tiene una condición de estudios y una labor donde predominantemente es intelectual. Por lo tanto, sería, digo, lo pongo en condicional, totalmente válido ser contratado, si es trabajador de una municipalidad, a través de los contratos administrativos de servicios. Luego tenemos, no entiendo, Huancam Mamani, no entiendo, dice solamente locación de servicio sería. Dice,
Juan Tábara Atoche dice, pregunto, en una municipalidad hay varios trabajadores que ingresaron a planilla de obreros, pero desarrollan labores de oficina en la parte administrativos. Y como pasaron los 3 meses y plantearon su demanda para su reposición, los repusieron. Y hoy siguen laborando como obreros en la planilla de obreros, pero con labores de empleado y tienen muchos años. ¿Qué hacer? Bueno, en realidad la situación del trabajador obrero, precisamente dado que la condición es hacer un trabajo manual, siempre ha estado vinculado a una remuneración menor, no a una remuneración bastante significativa. Es más, diría que la remuneración del obrero siempre ha estado vinculada a la remuneración mínima vital. Si tienen la condición de obrero, lo que correspondería es que hagan una labor de obrero. La institución debe destinar a estas personas, salvo que consideremos que en parte resulta válido que aquel, y lo dice uno de los integrantes, lo dije la semana también, uno de los amigos de la corte, cuando hace el ejemplo, él dice, yo ingresé a la universidad como trabajador obrero, pero fíjense, a profesor universitario principal, ¿no? Profesor principal de la universidad. Es decir, el hecho de que uno ingrese como obrero impide en el ámbito, creo que lógico y natural, de una progresión de mejora de condición, señor Tábara, yo entendería que es válido y factible poder apoyar al contrario este tipo de personas y que dentro de la institución se den los concursos públicos o los llamados ascensos de la propia institución que logren formalizar la situación de los trabajadores que, como detalla usted, están contratados como obreros, sin embargo, realizan labores de preponderantemente manuales, perdón, preponderantemente intelectuales, sea porque hay una línea progresiva, ¿no? ¿Hay algún aplicativo donde uno pueda saber la cantidad de trabajadores de una municipalidad? Entiendo, estimado Luis Pachas, que a través del portal de transparencia de cada gobierno local podría usted conseguir la información a la que usted está queriendo acceder. O por transparencia, a través de alguna comunicación, ¿no? A la propia entidad. Por el estado de emergencia por la inseguridad ciudadana que ha sido declarada en la ciudad de Piura, por tal razón se ha tratado a muchos agentes de serenazgo en algunas municipalidades distritales bajo el régimen CAS. A pesar que existe una justificación, como es el estado de emergencia, los contratos son inválidos. A ver, pensemos, el único supuesto, y lo mencionamos también, fue el decreto legislativo 115, el decreto de urgencia 115, dado por el COVID. Si para la contratación de estas personas hay una norma legal autoritativa, o la otra salida es que se le contrate a través de la ley especial que tienen los serenos, que reconoce a estas personas como empleados. Pero si no es así, lamentablemente hay un precedente vinculante al respecto, ¿no? Estimado Carlos Gómez Sánchez. Sonia Charum, ¿cómo se tiene que proceder con los obreros que actualmente se encuentran trabajando bajo el decreto legislativo? Bueno, primero tendríamos que estar realmente ante un obrero y si ellos están contratados, pues iniciar el pedido de tutela jurisdiccional efectiva ante los órganos jurisdiccionales que corresponden, ¿no? Para la determinación de la condición que le corresponde cuando, reitero e insisto, estamos plenamente convencidos que somos obreros o que lo podemos demostrar en juicio, ¿correcto? Muy bien, vamos con José Tábara Atoche. El periodo de prueba es de 3 meses. Pregunto, ¿se puede ampliar hasta 6 meses este periodo de prueba siempre y cuando sea de pleno conocimiento del trabajador quien afirma el contrato establezca el contrato de trabajador? Mire, no tengo acá la mano.
No tengo la mano. Si me da un segundo, le leo la norma exacta. Si me da un segundo. La semana pasada creo que también plantearon esa pregunta, así que sería bueno repasar lo que dice expresamente acerca del periodo de prueba, ¿no? Para que ya la tengan clarísima en qué casos ese periodo de prueba, ¿no? A ver, se lo vamos a leer, ¿ya? Ya. El artículo 10 del Decreto Supremo 003-97-TR es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Vamos. El periodo de prueba es de 3 meses. No dice y es ampliable, ¿no? Todavía no. Cuyo término el trabajador alcanza el derecho a la protección contra el despido arbitral. Vamos. Las partes pueden pactar un término mayor en caso las labores requieran de un periodo de capacitación y adaptación o que por su naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada. Esta es la respuesta. ¿Correcto? José, esta es la respuesta. Si usted puede, las partes pueden pactar un término mayor, sí pueden, pero tienen que estar en alguno de los supuestos. Requiere de un periodo de capacitación o adaptación o que por su naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada. Porque ¿qué pasa si lo judicializa y no justifica? Se va a desnaturalizar ese contrato y finalmente el plazo, si de haber superado los 3 meses, será considerado un trabajador a plazo indeterminado. ¿Correcto? Entonces la respuesta está en el segundo párrafo del artículo 10 del texto único ordenado legislativo 728 y el decreto supremo 003-97-TR. Vamos con las dos últimas preguntas y luego preguntamos si hay alguna por micrófono. Vamos con Walter Ramos. Dice, ¿qué beneficios laborales posee un cesante nombrado obrero de recojo de desperdicios del régimen? Bueno, si estuvo dentro del régimen de la actividad privada, los de la actividad privada, beneficios sociales, compensación por tiempo de servicio, ha debido percibir en su oportunidad, ¿no? En su oportunidad, gratificaciones, ¿no? Asignación familiar, todo lo que corresponden al régimen de la actividad privada. Si es que realmente ha sido un trabajador de la actividad privada. Ahora, cuando usted habla de cesante, entiendo que se ha jubilado, ¿no? Entonces había que preguntarnos si ha variado en este régimen privado al régimen público, o si por el contrario comenzó con el público y luego pasó al privado. Ahí tendrá los derechos que cada régimen le correspondía. Correcto. Vamos con, y la última creo que por este lado, con David Solís Quesada. Soy obrero. Trabajé como tal 25 años hace un año. Estoy haciendo funciones administrativas, ya que me titulé como abogado. ¿Cómo sería mi situación posterior? Bueno, si está usted haciendo labores, es parte de la progresión de la carrera, ¿no? Es parte de la progresión de la carrera. Si la entidad le reconoció ya la condición de empleado, a buena hora, ¿no? A buena hora. Me imagino que esa será la condición que tiene. No ha dicho que no lo sea, ¿no? Es parte de la progresión. Es parte de la progresión de la carrera. No hacían carrera administrativa, sí, es cierto, pero como una situación personal, de desarrollo personal, yo sigo estudiando. Conté y vuelvo a reiterar, vean el video del pleno, uno de los profesores que habla ahí dice, yo comencé como obrero en esta municipalidad, en esta universidad, y ahora soy profesor principal. Vamos con Iván, perdón, y con Luis, y ahí terminamos. Una persona que ingresó como obrero a 728 a una municipalidad y se vuelve profesional, ¿se le puede no realizar trabajos administrativos con su mismo sueldo? ¿Se le puede no? Entiendo. Rotar, dice. Bueno, la rotación tiene que estar justificada, ¿no? Si ingresó como obrero a una municipalidad y se vuelve profesional, ¿se puede resolicitar trabajos administrativos? Bueno, si usted no desea y usted quiere desarrollar las labores del mismo sueldo, del sueldo obrero, creo que hay un tema de progresión más bien ahí, ¿no?
siendo obrero, le han dado la posibilidad de que desarrolle labores de manera intelectual. Si no hay una calificación o un acceso al puesto de mayor jerarquía, probablemente ese sea el que le corresponda, ¿no? Porque para eso usted ha ingresado. Muy bien. Eh, Muchas gracias. Más bien, si hacemos alguna pregunta por micrófono, si no, ya estamos en hora y ya daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Si hay alguna pregunta por micrófono o si no, ya damos por cerrada la sesión. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, Nerio, por la invitación. Encantado siempre de estar aquí. Esperemos tener otra ocasión de analizar alguna otra sentencia con este detalle que creo que sirve de importante. No pierdan el material. Ha sido realizado con mucho esfuerzo. Se le pone a disposición de todos ustedes con la finalidad de que puedan, sea la orilla que estén, de demandantes, de demandados, de estudiantes, les pueda servir. Y nada, pues Nerio, muchas gracias. Gracias a cada uno de los participantes y será hasta otra oportunidad.